es precisamente el de la accesibilidad, el llamado diseño universal o diseño incluyente que debería servir para todas las personas, indistintamente de sus capacidades o salida. Bueno, yo lo que percibo es una falta de información suficiente por lo pronto, en muchos casos, en muchos lugares, y desde luego una falta de atención a ciertas condiciones de estas que hablábamos de capacidades muy específicas de cada grupo de personas. En ese sentido yo siento que nos falta mucho, pero el referente mundial también nos interesa, ¿no? Sí, yo creo que no ha habido tampoco estudios claros o dirigidos específicamente a este tipo de problemas. Los elementos que se ponen para mejorar la accesibilidad, en términos visuales, yo creo que en términos de señalización, el problema es que no necesariamente se hace buen diseño. Y me haces pensar en precisamente el contexto que mencionábamos y también en la responsabilidad que tenemos no solamente en el diseño y la elaboración, sino en la misma colocación de estos elementos. Me hiciste pensar en ejemplos de ciudades que tienen estas nuevas señalizaciones y guías táctiles en el piso, como Oaxaca, Puebla, y placas con la denominación de las calles con código braille, atrás de casetas telefónicas, que no va a percibir absolutamente nadie, ni las personas videntes ni las no videntes, ¿no? Entonces también ahí incide esta falta de coordinación y esta falta de seguimiento de los criterios donde se debe colocar. O me ha pasado que llegamos a sitios a evaluar accesibilidad y resulta que los botones de los elevadores, el piso 1 en código braille dice 7 y el piso 2 dice en código braille dice 5. El operador, el trabajador no tiene por qué saber código braille, es responsabilidad nuestra decirle va en tal lugar y todo esto, ¿no? ¿Es responsabilidad nuestra también como diseñadores o de quién? Es responsabilidad de todo el mundo. Cuando tú hablas precisamente de interdisciplinaridad, yo creo que hace falta también un mayor compromiso de todas las partes de que estas cosas salgan bien. Tú dices, bueno, tú estás contando, yo no sé absolutamente nada de código braille, pero estás contando que equivocan la señalética en código braille. Pero es que a veces te subes, por ejemplo, a un elevador o ves una señalización en la calle que está perfectamente en código braille y la del código normal, las letras y eso, no se entienden. Sí. Y en los elevadores no ves hacia dónde tienes que ir, ni entiendes a qué piso tienes que ir, ni entiendes qué botón tienes que apretar para llegar. Entonces es una responsabilidad de todos. Evidentemente se necesita difundir más, pero también se necesita que de parte de todos los profesionales haya un poco menos de trabajo inmediato, de trabajo, digamos, automático, de poner las cosas porque hay que ponerlas. Es inútil poner un código braille o es inútil poner unas rampas para sillas de ruedas si las rampas no cumplen no con los mínimos, por ejemplo, de pendiente, porque luego hay unos con unos mínimos de pendiente que por ahí no sube ni una persona caminando. Entonces, no solamente que no cumplen con eso, sino que eso sí están puestos ahí, pero que no hay ningún tipo de responsabilidad, o sea, es una cosa automática, es una cuestión que se trabaja automáticamente. En el mobiliario urbano sucede lo mismo, se sigue al pie de la letra una reglamentación o una legislación o un manual de mobiliario urbano, sin pararse a pensar que el típico caso, un cesto de una papelera no debería estar siempre al lado del asiento, al lado del banco, o poner un banco que mira a la pared, o poner un banco porque hay que poner banco y no se sabe ni para qué. Y bueno, ustedes verán también en algunas imágenes que estamos pasando aquí en el programa, algunas verdaderas aberraciones de mobiliario urbano puesto de cualquier manera,
que además parece hasta puesto con mala intención, parece hasta hecho a propósito mal, porque es muy difícil que a alguien se le ocurra hacer una cosa así, si no es porque lo está haciendo con mala intención, porque se está burlando de alguien. No creo que nadie sea capaz de hacer determinadas cosas sin darse cuenta que lo que está haciendo es una aberración. Hay mucha ignorancia y también hay mucha necesidad de cumplir con lo que se prometió en la campaña o con lo que se dijo o lo que marca la normatividad sin detenerse a hacerlo con cuidado. Pero cambiando de tema, aunque sea el mismo, no hemos estado solos en esta plática, en este diálogo hoy. Nos está acompañando este libro del que quisiera que nos hablaras un poco también. Bueno, brevemente, es un libro que es el resultado de mi tesis doctoral que hice en la Universidad de Granada. El libro se publicó ya hace algunos años, se publicó en 2012. Fue un desafío para mí hacer una tesis sobre mobiliario urbano en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada, aunque también hubiera sido un desafío hacerlo en restauración de monumentos cuando hice la maestría en restauración de monumentos en la UNAM, y posiblemente también habría sido un desafío hacerlo en la escuela en diseño industrial cuando hice la licenciatura. Y bueno, lo que yo he tratado con este libro es de recopilar muchos datos que había yo investigado durante muchos años, desde más o menos los orígenes, la gestación del diseño de mobiliario urbano y sobre todo cómo ha funcionado el mobiliario urbano a partir, como decíamos antes, o como decía antes, de la industrialización, que es cuando realmente se sistematiza el uso del mobiliario en las ciudades. Tiene un capítulo dedicado a México, porque fue, digamos, mi ejemplo de estudio, porque México, en ese sentido, es como casi todo el resto de las ciudades, un prototipo de qué es lo que ha pasado con el mobiliario urbano. Lo que ha pasado en México, cómo ha evolucionado el mobiliario urbano en México, no es un fenómeno exclusivo de México, porque el mobiliario urbano lo producen grandes empresas internacionales o nacionales, pero que finalmente van siempre de la mano de las tendencias estéticas y de las tendencias artísticas, de los materiales, por lo cual el mobiliario es muy parecido en todas partes del mundo. Con mucha frecuencia se critica la estandarización de estos elementos, pero también hay que pensar que no es posible dotar una ciudad del mobiliario urbano que necesita si no se tiene detrás una producción masiva, muy masiva, de elementos de mobiliario, o sea, a unos niveles que permitan que los costes de producción sean los razonables para que la ciudad pueda gastar en ellos. Es parte de lo que a mí me gusta del libro, que hablas precisamente de estas cuestiones, no solamente de estilo, de estética, sino de costos, de la cuestión de fabricación y producción en serie, aunque sí, yo sería parte de los críticos, ¿no? ¿Dónde está la personalidad de cada ciudad si los elementos que vemos cotidianamente son los mismos aquí, o en Puebla, o en Guadalajara, o en Río de Janeiro, que es otros ejemplos, o en París, ¿no? Sí. Bueno, ahí es que volvemos, es un tema difícil, ¿no? Yo no tengo ni mucho menos una respuesta a todas esas cuestiones, pero si el mobiliario urbano cumple con su función, resiste, tiene un coste adecuado y es suficientemente discreto y no pretende ser el protagonista, no nos molesta tanto el que ese mobiliario pueda ser estándar. Lo que seguramente nos molesta más es que veamos el mismo tipo de paradas de autobuses, el mismo tipo de asientos, el mismo tipo de papeleras, el mismo tipo de señalización en todas partes porque los vemos, porque son muy evidentes o porque hay demasiados. Entonces, a partir de ese momento es cuando se plantea este problema del que estamos hablando. En el momento en que nosotros hacemos algo que tiene el lugar que debe ocupar en ese momento,
posiblemente disminuya ese impacto visual que tanto nos molesta. Por otra parte, un centro histórico puede permitirse el fabricar artesanalmente mobiliario urbano, pero hay que tener en cuenta que eso va a tener costes muchísimo más altos. Por supuesto. Y que no va a poder extenderse a muchos sitios de la ciudad. Se puede poner en una plaza o en 2 plazas, pero no mucho más, porque entonces es una fabricación artesanal muchísimo más costosa que los ayuntamientos no se lo pueden permitir. Entonces, posiblemente nuestra opción mejor es tratar siempre de buscar dentro del mobiliario urbano de catálogo lo que hay y tratar de elegir de acuerdo al contexto en el que estamos trabajando cosas que ya estén fabricadas. Me gusta mucho lo que dices porque implica un buen diseño en muchos casos, es aquel que no se ve, pero está presente cuando se le necesita. Y tendemos a ser muy protagónicos, ya sea nosotros como diseñadores o los políticos que quieren que se note su obra, ¿no? Desde nuestro punto de vista de la accesibilidad, por ejemplo, nos parece absurdo que haya una señal que indique que hay una rampa en cada esquina, cuando debería ser natural que está la rampa. Y además la pintan con un esmalte que a las 3 gotas de cualquier lluvia que se convierte en un arma mortal, ¿no? Hay veces que el diseño merece ser muy discreto y eso lo hace mejor, lo hace más eficiente y lo hace más valioso también. Sí. Estoy de acuerdo. Y yo creo que también los ciudadanos, en el caso concreto del diseño en los espacios públicos, también merecen que no les pongan, bueno, tienen que aprender mucho y merecen que no les pongan un letrero cada 3 metros que diga que está prohibido estacionarse, o un letrero que cada 3 metros les diga que la calle fulanita está para allá, cuando luego la calle no tiene letrero. Exacto. No tiene nomenclatura. Y pongo un ejemplo muy real, que es el ejemplo de Islandia. En Islandia no hay prácticamente señalización. La gente que va a Islandia, el turista, que bueno, los islandeses evidentemente necesitan muy poca señalización, está claro, porque si no la tendrían. Y la gente que va de visita tiene que llevar un plano y saber que en el kilómetro fulanito hay una gasolinera, porque la gasolinera prácticamente no está señalizada. No hay durante 20 kilómetros un letrero que diga en 15 kilómetros gasolinera, en 10 kilómetros gasolinera, en 3 kilómetros, en 200 metros, en 100 metros, en 50 metros. Y eso es también una cuestión de habituarse a hacer las cosas. ¿Por qué tienen que ponerse tantas señalización cuando, por ejemplo, sobre todo señalización vial, cuando se supone que la gente que conduce debería conocer el código, todos los códigos de conducción? Y no lo digo por México, que en fin, pero pues en Europa que los conductores pasan un examen teórico y un examen práctico, sí, nada fácil, porque les tienen que indicar tantas cosas y se supone que ya lo saben, y si no lo saben, que los multen. Porque se supone que la información debe ser redundante para que no haya modo de que la pierdas. Bueno, sí, lo supone alguien que no sabemos muy bien quién es. Perfecto. Pues no sé si quieres agregar algo más. No sé si tú quieres agregar algo más. Yo sí. Adelante. Que siempre es un placer y es muy divertido platicar contigo, aunque estemos en este formato hoy. Así son nuestras pláticas a veces, pero te agradezco mucho y me da mucho gusto que podamos aprovechar que estás acá para platicar y compartir un poco con nuestros colegas y con el público en general lo mucho que sabes. Muchas gracias, y yo me alegro mucho de compartir contigo este casi coloquio que hemos hecho sobre el mobiliario urbano, y bueno, pues esperemos que también sea de interés y sobre todo de utilidad para la gente que nos escucha y que nos ve. Seguro que sí. Un placer, Mauricio, estar Muchas contigo. Gracias. Y bueno, pues les recordamos que pueden ver todos los contenidos de Canal Diseño en canaldiseñomx.com y en nuestras páginas, en las páginas Facebook y Twitter, en las redes sociales. Y muchas gracias. Ya he hecho mi anuncio. Gracias.